¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Estamos en una transmisión más de su programa El Itacate y estamos en este 10 de mayo de 2023 para hablar un poco sobre la conmemoración de este día. En un primer bloque estaremos tocando un poco sobre el contexto histórico internacional, para después hablar un poco sobre la parte nacional y posteriormente tocar algunos temas importantes en torno a el fenómeno de la maternidad. Entonces, este programa, este video lo hacemos desde una perspectiva conmemorativa, desde una cuestión de reconocimiento y de reflexión. Entonces, rápidamente vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestra transmisión. Vamos a compartir pantalla en este momento. Vamos a habilitar esta parte. Y vamos a comenzar con un video que encontramos bastante interesante. Entonces, vamos a escucharlo detenidamente. De una fecha conmemorativa hasta uno de los días más explotados comercialmente, el Día de las Madres ha sido celebrado desde hace muchos años atrás. Pero su origen, en algunos países, es ambiguo y un poco extraño en otros. Sin embargo, no deja de ser un buen día para celebrar. Anteriormente, hace muchos años atrás, quizá más de lo que nuestra memoria colectiva pudiera recordar, en la antigua Grecia, el Día de las Madres se celebraba de una manera muy distinta a la actual, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades, una celebración que, a través de distintos rituales, se llevaba a cabo. Así, poco tiempo después, los romanos llamaron a la misma celebración Hilaria, cuando le adquirieron de los griegos y se llevaba a cabo cada 15 de marzo en el templo de Cibeles, realizando ofrendas durante 3 días. Más tarde, con la llegada del cristianismo, se transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús. En otros lugares como Inglaterra, ya hacia el siglo XVII, se comenzó a celebrar, también relacionado con la Virgen, el denominado Domingo de las Madres. Pero acá en América, las cosas fueron un tanto distintas. Celebrado principalmente en mayo, variando por poco las fechas, el Día de las Madres se ha festejado desde el siglo pasado en América. La costumbre viene de una historia bastante particular y un tanto dramática. Fue a los inicios del siglo XX, en Estados Unidos, por insistencia de una mujer que nunca tuvo la oportunidad de ser madre, que este día comenzó a celebrarse. En 1905, Anna Jarvis vio fallecer a su madre. Invadida por la tristeza, decidió comenzar una campaña a favor de lo que llamaría Día de las Madres cuando su propia madre muriera. Pasados 3 años de aquella tragedia, decidió organizar un homenaje para ella, lo que comenzaría a expandirse como una tradición, pero que a su vez se iría deformando en una cuestión más bien comercial. Incesante, incansable, Anna Jarvis inició a su vez una campaña para lograr oficializar la fecha del Día de la Madre durante años y intentó una y otra vez, inspirada y motivada por una oración que en vida su madre le mostró. Espero y rezo para que alguien, alguna vez, reconozca un día en memoria de las madres, para celebrarles por el servicio incomparable que prestan a la humanidad en todas las áreas de la vida. Año tras año, insistente e impecable, Ana enviaba cartas al Congreso, a los gobernadores, celebridades, personas influyentes, invitándoles a considerar una fecha especial para las madres, pero solo recibía burlas. No fue sino hasta 1911 que se reconoció el día como festivo y para 1914 se adoptaría el segundo domingo de mayo como el día feriado para homenajear a las madres. Hasta entonces todo perfecto, su cometido había sido alcanzado, pero con el paso del tiempo, Ana se daría cuenta que había creado un monstruo. La fecha comenzó a ser más que una celebración honesta. De pronto se volvió un festín de dinero para los comerciantes, quienes aprovechaban el día para elevar los precios de sus mercancías y convertir aquello en un festival de mercadotecnia, un buen pretexto para estimular la compra de regalos.
Pero evidentemente a Ana no le gustó la idea, siendo luego una de las principales detractoras del festejo y de pronto, irónicamente, Ana comenzaría un nuevo movimiento, pero esta vez buscaba eliminar la fecha. Cabe aclarar que la situación en el mundo en aquellos días para las mujeres no era del todo fácil. En Japón, en 1922, por ejemplo, se rechazaba la ley del voto femenino. Sin embargo, y en contraste, el 5 de julio en los Países Bajos se realizaron las primeras elecciones en las que las mujeres tuvieron el derecho de votar. En fin, parecía que en aquellos años el feminismo tenía cada vez más volumen y notoriedad. Muy bien, bueno, aquí tenemos un primer preámbulo de lo que es el contexto internacional de esta celebración. La verdad es que agradecemos a este canal, el canal de Julián Caballero, y el título del video es El curioso origen del Día de las Madres. Entonces, a partir de esto, nosotros ya vamos a encontrar, pues ya, bastante información, pero ya sobre la parte del contexto nacional. Entonces, para esto preparamos esta presentación que rápidamente vamos a ir proyectando. Entonces, en nuestro país, el 10 de mayo se implantó como una reacción de grupos conservadores en contra de las ideas feministas que estaban ganando terreno. Y bueno, para entender el surgimiento de esta conmemoración hay que remontarnos al año de 1916, cuando se realizaron los primeros congresos feministas de México, que tuvieron lugar en Yucatán y que contaron con el impulso y participación de mujeres como Elvia Carrillo Puerto y Herminia Galindo. En dichos congresos se abordaron temas como la educación de las mujeres, el sufragio femenino, el divorcio, la maternidad, temas que para la época eran incuestionables y que generaron en alguna medida malestar en sectores de la sociedad que en este caso, pues sí, eran conservadores, estaban en alguna medida, pues estaban influenciados por la Iglesia Católica, por cuestiones que ya se venían arrastrando con anterioridad. Posteriormente, en el año de 1922, en Yucatán, grupos feministas publicaron y distribuyeron el panfleto titulado La Brújula del Hogar, medios seguros y científicos para evitar la concepción, que fue un texto de Margaret Sanger, esta enfermera y activista a favor de la educación sexual. Y bueno, las ideas de Sanger influyeron en el trabajo de Elvia Carrillo Puerto y de Esperanza Velázquez Bringas en la Liga Feminista Rita Cetina, en la que se apostaba por el control de la natalidad y otras ideas y acciones en favor de las mujeres. Una vez que Felipe Carrillo Puerto llegó al poder en Yucatán, el gobierno impulsó una campaña de control de natalidad y bueno, no obstante, este proyecto recibió duras críticas provenientes de periódicos locales, grupos conservadores y religiosos. Entonces aquí fue donde las reacciones de rechazo crecieron bastante a nivel nacional. Y bueno, fue el 13 de abril de 1922 que Rafael Alducín, fundador del periódico Excelsior, lanza en una primera plana la convocatoria para instaurar una fecha que homenajeara a las Madres de México. Entonces, aquí es, digamos, un principio, ¿no? El Día de las Madres surge prácticamente en el año de 1922 por iniciativa de este periodista, ¿no? De Rafael Alducín, director del periódico Excelsior, y la propuesta fue apoyada por el entonces secretario de Educación, José Vasconcelos, curiosamente, uniéndose la Cruz Roja Mexicana, el Episcopado Mexicano, y bueno, la celebración fue una reacción conservadora a lo que sería este movimiento, que bueno, pues había comenzado en el año de 1922, este movimiento feminista de Yucatán, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto. Bueno, tenemos también este dato. La investigadora Marta Acevedo, en su libro El 10 de mayo, sugirió que la reacción provino después del primer Congreso Feminista, donde se discutió por primera vez en México la maternidad elegida
aconsejando a las mujeres evitar embarazos no deseados mediante el método anticonceptivo. Obviamente, bueno, pues todo esto causó revuelo y desgraciadamente el movimiento feminista que ganaba terreno en este país fue disolviéndose hacia 1940. Entonces, bueno, la propaganda a favor de la procreación bueno, a través de esta, digamos, de toda esta campaña que se realizó desde el periódico Excelsior, pues ya es como van cubriendo en alguna medida, bueno, pues todos estos eventos o acontecimientos bueno, pues ya habían adquirido cierta relevancia. Entonces, este es, digamos, el antecedente dentro del contexto nacional. Y bueno, a partir de ahora vamos a tocar algunos puntos importantes. El primer tema, que bueno, ya en el cual ya estaremos tocando cierta actualidad, es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las madres buscadoras, que bueno, en este día convocaron una marcha. Aquí tenemos la imagen, una marcha en donde el tema de las desapariciones es una realidad lamentable. Bueno, pues esta marcha fue difundida en varias entidades de la República, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Puebla, y bueno, en otros estados, para exigir esta justicia y verdad, ¿no? Dentro de la conmemoración del Día de las Madres. Entonces, según cifras oficiales en México, hay más de 100,000 personas desaparecidas. Obviamente hay muchas madres que buscan a sus hijas e hijos y es ahí donde se convocó a esta marcha, a esta exigencia y también recordando a las mujeres que han perdido la vida en la lucha por encontrar a las personas desaparecidas, ¿no? A los seres queridos, a los seres cercanos. Entonces, bueno, pues esta es una marcha que se titula Marcha de la Dignidad Nacional, madres buscando a sus hijos. Bueno, en este momento, bueno, ya se está desarrollando. Esperemos tener ya después más información de cómo se suscitaron las diferentes marchas en el país. Entonces, a 12 años de la primera marcha de la dignidad, son cada vez más las madres que en alguna medida pues se reúnen este día para exigir la presentación con vida de todas las desaparecidas y desaparecidos. En la marcha, pues hay una exigencia de justicia, se rinde memoria a las madres que han sido asesinadas, que bueno, también tocaremos ese tema un poquito más adelante. Y bueno, pues hay diferentes colectivas que han expresado esta exigencia, digamos, en homenaje también a las buscadoras asesinadas. Y lamentablemente, bueno, en el 2022 hubo varios casos, ¿no? Los cuales ya mencionaremos más adelante. También es importante mencionar que, bueno, pues este movimiento ha tenido bastante fuerza, ha adquirido bastante relevancia, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Entonces, este es un primer tema para reflexionar verdaderamente, ya que, bueno, pues uno de los temas que también atañen ya a la atención de autoridades y del Estado mismo es precisamente esta cuestión de las personas desaparecidas y sobre todo de estas organizaciones que muchas madres en México han realizado. Entonces, bueno, pues este es un primer tema que queríamos tocar. Posteriormente, bueno, pues aquí tenemos, fíjense, dos recomendaciones cinematográficas. La primera es esta película que podemos encontrar aquí en la parte izquierda. Se titula La Civil. Fue, bueno, una película realizada en el año 2021. Fue una coproducción entre México y Bélgica, dirigida por Teodora Mijay. La película fue muy reconocida en el Festival de Cannes de aquella época. Bueno, pues se trata digamos, de un caso, ¿no? La historia de Cielo, una madre cuya hija adolescente es secuestrada en el norte de México, y a partir de ahí, bueno, pues ya se va desarrollando toda la trama. Entonces, esta es una pequeña recomendación que, bueno, pues también estamos aquí realizando. Posteriormente, en la parte derecha tenemos este otro cartel. Esta película se titula Ruido, una película mexicana y argentina. Fue, digamos, estrenada en el año 2022 desde la plataforma de Netflix y fue dirigida por Natalia Beristain y escrita por Diego Enrique Osorno y Alo Valenzuela Escobedo.
Este largometraje es protagonizado por la actriz Julieta Egurrola y también estuvo ganando algunos premios en España y en algunas otras partes de Europa. Entonces, bueno, pues en esta película se trata, digamos, del testimonio de Julia, una madre que, bueno, pues está en esta situación también de búsqueda digamos, de su hija, y a partir de eso es que también ya se desarrolla una trama interesante. Entonces, bueno, pues también queríamos hacer estas recomendaciones, sobre todo en este día conmemorativo, y bueno, otro tema, como lo habíamos mencionado y establecido, que de verdad es muy triste y muy lamentable, es el tema precisamente de estas desapariciones, de estos asesinatos, lamentablemente, que se han dado sobre, bueno, pues las madres buscadoras, casos de asesinatos de mujeres que han rastreado, que han tratado de realizar acciones, digamos, de búsqueda. Entonces, lamentablemente, bueno, pues tenemos esta cifra en la que, bueno, pues el año pasado, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bueno, pues 5 activistas pertenecientes a colectivos de búsqueda fueron asesinadas. Y bueno, esto también ya se viene arrastrando desde años anteriores. También se han reportado ataques en contra de estas activistas, sumando pues también más asesinatos, lamentablemente. Entonces, pues está el caso de Teresa Maguellal, ¿no? En el estado de Guanajuato, que lamentablemente fue asesinada durante la mañana del martes 2 de mayo. Ella trataba de encontrar a su hijo José Luis Apaseo, quien desapareció desde el año 2020, y entonces ella era perteneciente a un colectivo llamado Una Promesa por Cumplir. Lamentablemente, bueno, pues se dio esta pérdida. También estuvo el caso de María del Carmen Vázquez, asesinada en Guanajuato, en el municipio de Abasolo, en el mes de noviembre del año pasado. Entonces, pues también son casos que de verdad duelen muchísimo. El caso de Carmela Vázquez, bueno, pues ella estaba tratando de localizar a su hijo Osmar Zúñiga, desaparecido desde el año también 2022. Tenemos el caso de Blanca Esmeralda Gallardo, asesinada en octubre del año pasado, integrante del colectivo La Voz de los Desaparecidos. Ella, bueno, pues fue asesinada en el mes de octubre, aquí en la ciudad de Puebla. También, bueno, pues ella estaba buscando a su hija Betsabeth Alvarado, quien, bueno, pues también había desaparecido en ese mismo año. Entonces, lamentablemente, bueno, pues son estos casos, ¿no? El caso de Lilian Rosario Rodríguez, asesinada pues, en esta parte, digamos, ella pertenecía a la colectiva Corazones sin Justicia, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues ella buscaba a su hijo Fernando Ramírez, quien había desaparecido en el año 2019, y en este caso, bueno, pues también es otra muestra de que, bueno, pues esto ya es un contexto bastante violento, ¿no? El caso de Ana Luisa Garduño, quien en alguna medida ella estaba con la Asociación de Víctimas y Ofendidos de Morelos, ¿no? Fue asesinada también el año pasado, y en este caso, bueno, pues ella estaba buscando a su hijo Martín Huicochea Garduño. Entonces, bueno, pues así como hemos enumerado estos casos, está el caso de Gladys Aranza Ramos, y bueno, también es importante mencionar que pues muchos de los casos se encuentran en proceso o han quedado también en la impunidad, ¿no? El caso de María del Rosario Zavala también, de Miriam Rodríguez, ¿no? Que ya son lamentablemente asesinatos de madres buscadoras ya de años anteriores en este caso. Entonces, lamentablemente, bueno, pues está esta situación en la que, bueno, pues hay que poner muchísima atención. Y bueno, ya para ir cerrando esta transmisión, tenemos un poquito también estas pequeñas imágenes. La primera sobre el término de la madre soltera,
¿no? Que para para muchas organizaciones, bueno, pues es una expresión que ya realmente ha quedado desfasada, en donde, bueno, se menciona que la maternidad no tiene estado civil. En este caso, en México, la cifra, digamos, de madres en condiciones únicas o autónomas en el cuidado de sus hijos, donde, bueno, también está el tema de las paternidades ausentes, pues es muy amplio, ¿no? Los porcentajes se han incrementado en los últimos años, pero bueno, aquí tenemos un primer foco de reflexión en torno a lo que es este concepto de la madre soltera, que ya es un concepto que debe quedar definitivamente borrado y que, bueno, se debe sustituirse por la parte de la autonomía o incluso de las paternidades ausentes, ¿no? Que incluso ya está el tema de la cuestión alimentaria, ¿no? Los deudores alimentarios, que incluso ya hubo una iniciativa que recientemente se aprobó en el Congreso, en donde, bueno, pues van a existir algunos lineamientos, algunas sanciones importantes para quienes se encuentren en este padrón. El hecho de que ya no van a poder tramitar algunas cuestiones, ¿no? Como, pues, ciertas identificaciones, licencias e incluso, bueno, la parte del pasaporte y la salida del país, ¿no? Entonces, bueno, pues también invitamos a la reflexión en ese sentido. Aquí tenemos otra imagen, la cual menciona: la sociedad castiga a las mamás solteras, nunca a los papás ausentes, ¿no? Como habíamos mencionado, esto ya debe ser sustituido, este término. Incluso todavía, imagínense, hay instituciones gubernamentales que todavía, pues, si bien tienen programas de apoyo, todavía siguen utilizando este concepto de la maternidad y la soltería, ¿no? El estado civil junto con la condición de maternidad, lo cual, bueno, pues ya debe reflexionarse a fondo para que esto ya sea sustituido plenamente. Y obviamente la paternidad ausente, ¿no? Que es una cuestión que socialmente, bueno, pues siempre se ha castigado más, ¿no? A la parte maternal que a la ausencia paternal, ¿no? Entonces también este es un segundo foco de reflexión importante en el que, bueno, pues también en México existe mucho abandono paternal, y la ausencia, no solamente física, sino también económica, ¿no? Donde también entra, por ejemplo, la violencia vicaria y todas estas cuestiones en las que muchas veces, bueno, pues existe una deuda, ¿no? Monetaria desde la paternidad. Entonces, aquí tenemos esta parte, también tenemos estas otras imágenes. En este caso, bueno, tenemos esta imagen que se encuentra a la izquierda. Aquí nada más movemos tantito esto. Tenemos esta parte donde las madres, bueno, la maternidad ante la desigualdad, ¿no? Aquí nos menciona que ser madre es un gran reto cuando se asume de manera desigual el trabajo doméstico y los diferentes cuidados, ¿no? Donde hay limitación de las oportunidades para que las madres puedan acceder a un trabajo formal, decente y digno, ¿no? Donde muchas veces, si ellas logran emplearse, bueno, pues lo hacen desde trabajos de tiempo parcial, con bajos salarios, con alta precariedad, la ausencia de prestaciones sociales, de seguridad, de fondo para la vivienda, de ahorro para el retiro, de ahorro para la vejez, ¿no? En este caso. También hay una limitación en la capacidad de percibir ingresos para mejorar el desarrollo personal. Hay poco o nulo tiempo para estudiar, para capacitarse, para poder emprender algún negocio. Y también está esta parte, ¿no? Donde hay una, digamos, existe, ¿no? Este fenómeno, ¿no? Donde se truncan proyectos de vida, sobre todo cuando hay una condición de maternidad adolescente, ¿no? O de primera maternidad. Este es otro tema que también debe reflexionarse. Y pues aquí, obviamente, esto ya acarrea una limitación en las oportunidades de desarrollo personal, laboral, profesional, etcétera, ¿no? En donde muchas veces, bueno, si existe también la paternidad, a lo mejor no es ausente, pero normalmente sí se le considera más a la cuestión paternal, en donde, bueno, pues en esa parte sí se brindan más oportunidades, mayor tiempo, mayores ventajas, ¿no? Que es lo que tradicionalmente, bueno, pues se ha estado manejando. Entonces, también está esta otra infografía, la cual se titula Las muchas madres. Son muchas y diversas las formas de ser madres y vivir la maternidad, ¿no? Está esta diversidad, digamos que ya se está reconociendo desde muchos espacios en donde existen diferentes maternidades.
Entonces, aquí nos menciona que hay mujeres que se convierten en madres por decisión propia y también hay otras mujeres que por las imposiciones patriarcales no tuvieron otras opciones, ¿no? O está la cuestión de la maternidad obligada, ¿no? En muchos sentidos. También aquí nos menciona que no existe un modelo a seguir ni una sola forma de ser madre. La maternidad debe vivirse libre de prejuicios, de estereotipos y sin culpas. Y en donde cada una tiene derecho a ser la madre que quiere ser, la madre que puede ser y vivir la maternidad con el tipo de familia que esta misma decida. Entonces, pues solamente era entender un poquito, ¿no? Mostrar estos focos de reflexión que siempre son importantes. Y bueno, ya para cerrar esta transmisión, vamos a concluir con esta otra imagen. En este caso, aquí están las deudas del Estado con las madres, ¿no? Sobre todo del Estado mexicano. Y aquí tenemos algunos puntos importantes, ¿no? En primer lugar, se encuentran las licencias de maternidad más largas, sobre todo en el ámbito laboral, ya que muchas veces incluso han existido casos de despido injustificado, ¿no? En este ámbito, ¿no? Entonces, ya aquí, por ejemplo, las leyes laborales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe tomar cartas en el asunto. También está el tema de las jornadas de trabajo compatibles con la crianza. En este caso, es la distribución de los tiempos, en donde también desde la parte laboral se deben contemplar estas cuestiones. Debe haber mayores facilidades, sobre todo cuando ya existe una maternidad autónoma, ¿no? En donde posiblemente también existan estas ausencias paternales. Bueno, pues aquí se debe considerar este otro punto. Está la política puntual y efectiva para erradicar la violencia obstétrica. Esto, bueno, pues se debe desarrollar muy bien desde la política de salud, sobre todo en el ámbito público, en donde han existido más casos, ¿no? de violencia de este tipo. Entonces, incluso, bueno, pues han existido lamentablemente la pérdida de vidas, ¿no? Por ciertas negligencias. Entonces, esto también ya debe tomar mayor importancia. Está la cuestión del aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, ¿no? En donde, bueno, pues las mujeres deciden sobre su propio cuerpo. Ya han existido algunos avances, pero hay otros espacios en donde definitivamente no hay la contemplación, digamos, de esta posibilidad. También se encuentra la política efectiva contra padres omisos y deudores de pensiones, lo que estábamos comentando, ¿no? Con el padrón de deudores alimentarios, que bueno, ya es una cuestión que incluso ya desde la parte legislativa, bueno, pues ya se está contemplando. Obviamente debe tener mayor desarrollo. Se encuentra la justicia a las madres de personas desaparecidas y víctimas de feminicidios y homicidios. Lo que también estábamos comentando, que realmente los sistemas de justicia o de impartición de justicia y seguridad realmente garanticen que esto ya se vaya erradicando y que también los casos que lamentablemente ya ocurrieron no se encuentren impunes, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, finalmente se encuentra la justicia para las madres desaparecidas y víctimas de feminicidios, ¿no? Este tema que también estábamos tocando, las cifras ya son alarmantes, parece que cada año están aumentando y eso ya no puede suceder. Realmente necesitamos una exigencia y una impartición de justicia en todos estos ámbitos. Y bueno, pues ya con esto cerramos esta transmisión. Esperemos que, bueno, esta información sea importante y que pueda ser útil en algún momento. Entonces, no está de más. Felicitamos a todas las mamás. Felicito a mi mamá, Lupita Castillo, Lupita Obrea Castillo en las redes sociales. También felicito a mi hermana Adriana Alonso Rivera, quien ha ejercido una excelente maternidad con mi sobrino Claudio. Y bueno, pues con esto despedimos esta transmisión. Estaremos pendientes de otras notas que vayan surgiendo. Nos vemos y hasta la próxima.